Esperamos que estén todos bien. En primer lugar, veo acá los nombres de las personas que están conectadas. Hay muchos amigos, clientes, ex profesionales que han trabajado con nosotros, amigos de la promoción de la universidad. Bienvenidos sean todos para compartir esta experiencia, de informarles a ustedes las recientes normas que han salido y que han dado y que han generado mucha preocupación. Lo que vamos a conversar hoy día es sobre el decreto de urgencia 038, publicado el día de ayer y que ha entrado en vigencia el día de hoy. Me acompaña Flor Villaseca, quien trabajará con nosotros también la segunda parte de esta exposición, y me pide el CM que les informe que las preguntas, el chat se va a abrir al momento que nosotros demos pase a las preguntas. Tenemos un tiempo limitado de 1 hora por las reglas de esta plataforma, así que vamos a aprovechar y maximizar el tiempo. En primer lugar, quiero manifestarles el contexto de esta norma. El decreto legislativo 728, vigente desde el año 91, ya contemplaba la suspensión perfecta de labores en su artículo 15. Y muchas empresas acogieron a la suspensión perfecta de labores a partir que se dio la emergencia sanitaria y la emergencia laboral. Sin embargo, la ministra de Trabajo, a través de una guía de preguntas y respuestas, dijo que esa vía no estaba permitida. Durante la emergencia no estaba permitida la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, el gobierno ha entrado en razón, ha retrocedido en esta posición y ha creado un procedimiento que modifica en algo lo que teníamos anteriormente por la suspensión perfecta de labores. Y es más explícita la norma, pero también genera algunos problemas de interpretación que queremos compartir con ustedes y respecto del cual convendría un decreto supremo que complemente el decreto de urgencia y que aclare algunos de estos puntos. Lamentablemente estamos viendo estas idas y marchas e imprecisiones normativas generan incertidumbre en los trabajadores y en los empleadores. Yo tengo acá preparado un breve PowerPoint, que es el que lo voy a presentar en este momento. No sé si lo están pudiendo ver. Un minuto, por favor. Aquí está. En este pequeño PowerPoint que estamos trabajando, les presento la materia que vamos a analizar a continuación. En primer lugar, el artículo 3 de la norma presenta varias alternativas para el empleador. Y lo que habla primero es de suscribir acuerdos con los trabajadores. Y esos acuerdos tienen una orientación que es mantener la vigencia de la relación laboral y la percepción de remuneraciones de los trabajadores. Y estos acuerdos que se suscriben con los trabajadores fomentan la conservación de la relación laboral. ¿Y sobre qué pueden tratar estos acuerdos? Pueden tratar, de lo más grave, que es una reducción parcial de las remuneraciones, temporal, mientras dure la emergencia laboral. Puede haber una reducción del tiempo de trabajo, puede ser una postergación del pago de beneficios como las gratificaciones, puede implicar las vacaciones, puede implicar que trabajador y empleador se pongan de acuerdo en que a partir del día de hoy o de mañana, el trabajador gozará de vacaciones, ya no licencia con goce de remuneraciones, sino de las vacaciones generadas, de aquellas vacaciones truncas, y ponerse de acuerdo sobre vacaciones adelantadas. Esta vasta variedad de opciones está permitida por el común acuerdo entre trabajador y empleador. Entonces se mantiene el vínculo, el trabajador está de vacaciones o continúa laborando con remuneración reducida, varias opciones, dependiendo de la naturaleza de cada empresa. Sin embargo, ¿qué sucede cuando no hay acuerdo? Si no hay acuerdo, si el trabajador no acepta las propuestas del empleador. Lo que se presenta desde mi punto de vista son dos opciones. Uno es la posibilidad del empleador de modificar unilateralmente aspectos sustanciales de la relación laboral, o, como dice la norma, excepcionalmente, optar por la suspensión perfecta de labores.
¿Por qué digo esto? Si uno lee el artículo 3.1, lo leo literalmente, ¿no? El empleador que no puede implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber, naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica que tiene la fecha, este tema lo analicemos después, viene lo importante, puede adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Dice, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. La palabra privilegiando significa que hay que darle prioridad. Hay que intentar primero un acuerdo. Pero si no hay acuerdo, si ya cumplimos con esta prioridad, entonces queda la potestad unilateral del empleador de modificar aspectos esenciales de la relación laboral. Esto, digamos, yo puedo asegurarlo al 100%, no, parece una lectura de la norma, acudiendo al método de interpretación literal, que es el primer método que tenemos que acudir, nos lleva a esta solución. ¿Puedo yo unilateralmente modificar la remuneración, reduciéndola? Este tema lo vamos a conversar en un momento con Flor. ¿Puedo mandar de vacaciones a los trabajadores hasta de manera adelantada? Sí, podría hacerlo. ¿Puedo modificar los días de trabajo y proporcionalmente reducir la remuneración? Sí puedo hacerlo. ¿Reducir la jornada de trabajo? Sí puedo hacerlo, a falta de acuerdo entre las partes. Y se abre la otra opción, que es la opción de ir a la suspensión perfecta de labores. ¿Qué tenemos entonces? Lo que tenemos entonces es el punto siguiente. Viene acá la gran materia de discusión desde mi punto de vista, porque habla de medidas necesarias para mantener la vigencia de la relación laboral y el pago de remuneraciones. Es el principio. Pero ¿qué pasa? Dice, aquellos trabajadores que no puedan implementar el trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber, son dos supuestos diferentes, por la naturaleza de sus actividades o el nivel de afectación económica al 15 de abril del 2020, pueden recurrir a esta toma de decisiones unilaterales o a la suspensión perfecta de labores. Se movió esto indebidamente. A ver, disculpen ustedes. Ok, pueden entonces ir a estas opciones. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos estos supuestos, que no puede implementar el trabajo remoto, que no puede aplicar la licencia con goce de remuneraciones. ¿Por qué razón? Por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica al 15 de abril de 2020, que es la entrada en vigencia de la norma, como una foto del momento. Pero veamos cada uno de estos supuestos y cómo interactúan. Una empresa que no puede implementar el trabajo remoto, una empresa industrial, una empresa de construcción, un colegio, un nido, no puede implementar el trabajo remoto, bien sea por la naturaleza de sus actividades, porque pueden ser eminentemente presenciales, como el caso de construcción, como el caso de hoteles, como el caso de restaurantes, ¿sí? Y también que tenga un nivel de afectación al 15 de abril de 2020. Si se dan cualquiera de estas dos posibilidades, entonces sí podría dar el paso siguiente, de tomar una decisión unilateral o ir a la suspensión perfecta. Pero estamos aquí en el segundo supuesto que estoy marcando. Una empresa que no pueda aplicar la licencia con goce de haber. Ok, pero ¿en qué supuesto? ¿Por la naturaleza de sus actividades? Yo estoy buscando un supuesto en el cual una empresa no pueda aplicar la licencia con goce de haber por la naturaleza de sus actividades. He tratado de encontrar y no he tenido éxito. ¿Cuál podría ser ese supuesto? Porque virtualmente toda empresa podría dar licencia con goce de remuneraciones, sea cual fuere el rubro de su actividad. Es una universidad, por ejemplo, una empresa industrial, como mencioné. Pero, ¿qué sucede? El otro supuesto sí es el que le calza perfecto, que no pueda aplicar licencia con goce de remuneraciones y que tenga un nivel de afectación económica al 15 de abril del 2020. Ese sería el supuesto para este tipo de empresas. Entonces hay una suerte de confusión normativa, hay una coma mal puesta, no se ha estructurado bien esta norma, porque pudo haber sido redactada de una manera más fácil, porque para algunos, para que una empresa pueda acogerse a
a la decisión unilateral o a la suspensión perfecta de labores, tendría que cumplir con los dos supuestos. Bien, que no puedo otorgar licencia con goce de haber por la naturaleza de sus actividades y por el nivel de afectación económica, con lo cual eliminaríamos ese segmento de empresas dentro del ámbito de aplicación de la norma. Espero haberme explicado adecuadamente. Y también podría ser una empresa que no puede implementar el trabajo remoto por actividades industriales, porque es una actividad como construcción, por ejemplo, por naturaleza de actividades además, y que tenga un nivel de afectación económica al 15 de abril. No sabemos si estos dos criterios son conjuntivos, si se aplican de manera conjunta o son excluyentes. Creo que una tablita de doble entrada nos hubiera servido a nosotros de una manera más eficiente, como la que yo estoy presentando, para poder saber si nos acogemos o no a dar el paso siguiente dentro de las posiciones. Si es que nosotros asumimos esto como un criterio de interpretación, podríamos tomar en cuenta lo siguiente. Yo podría considerar una empresa no puede aplicar licencia con goce de haber por el nivel de afectación económica al 15 de abril, sea cual fuera la naturaleza de sus actividades. ¿Por qué razón? Porque, como vamos a ver después, se permite la suspensión perfecta de labores de manera parcial. Y esto lo vamos a conversar con Flor en un momento. De modo tal que yo en este momento estoy trabajando, estoy funcionando, soy una clínica y tengo en el área de recursos humanos 15 personas, pero como estoy trabajando al 30% de mis posibilidades, no necesito a las 15 personas. Y dar licencia con goce de haber me está afectando económicamente, porque mi nivel de pacientes se ha reducido, mis consultas no existen, el nivel de atenciones de emergencia también se ha reducido ostensiblemente. Me genera un daño económico seguir otorgando licencia con goce de haber, porque se han reducido mis ingresos. Ese sería uno de los supuestos a analizar. Esta suspensión perfecta de labores tiene algunas particularidades. Es un desarrollo amplio de la norma, pero nos tomaría mucho tiempo analizar con detalle esto. Podría mencionar, en primer, el plazo. El plazo. El plazo establecido por la norma para la emergencia laboral, como hemos llamado nosotros, es hasta el 10 de julio. Este 10 de julio, ¿por qué? Porque la emergencia sanitaria finaliza el 10 de junio. Entonces, el plazo para aplicar todas estas medidas es hasta el 10 de julio. Pero existe una especie de cláusula gatillo que dice, se mantendrá la emergencia laboral por 30 días después de finalizada la emergencia sanitaria. De modo tal, señores, que si se prorroga la emergencia sanitaria, digamos, al 10 de agosto, se prorroga automáticamente la emergencia laboral por 30 días más, sería 30 de septiembre. Si se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 10 de julio, perdón, hasta el 10 de junio, 10 de julio la emergencia sanitaria laboral se prorroga hasta el 10 de agosto. Entonces hay una cláusula gatillo de 30 días más de cuando finalice la emergencia sanitaria. Con lo cual, la suspensión perfecta de labores puede durar más de 90 días, sí, podría durar más de 90 días. Luego, entramos a un sistema de validación y de aprobación por el Ministerio de Trabajo. Como todas estas solicitudes se canalizan de manera virtual y hoy día se ha publicado, ya se ha abierto la plataforma para que las empresas puedan online presentar sus solicitudes de suspensión perfecta de labores, con lo cual, abro paréntesis, parece que no era tan excepcional la medida, cierro paréntesis. ¿Qué sucede? Uno presenta la solicitud y la autoridad administrativa de trabajo se tiene que pronunciar en un plazo máximo de 7 días, aprobando o denegando la medida. Si la aprueba, vamos para adelante. Si la rechaza, no podemos ir, tendríamos que seguir un procedimiento de apelar, no lo sabemos, no está señalado eso. Pero ¿qué pasa si se guarda silencio administrativo positivo? Si se guarda silencio, si la autoridad de trabajo no nos dice nada, opera el silencio administrativo positivo, con lo cual se ha autorizado y se ha aprobado la medida. Esta medida, de habernos ido a la suspensión perfecta de labores, está sujeta a una verificación posterior por parte de SUNAFIL y dice, en un plazo no mayor de 30 días. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Decenas de miles, si no cientos de miles de empresas se van a acoger a esta suspensión perfecta de labores.
¿Qué va a pasar? Sunafil se va a dar abasto para analizar estos decenas de miles de casos en un plazo de 30 días. No lo va a poder hacer por más buena voluntad que exista. Entonces, si transcurren esos 30 días y no ha habido verificación posterior, ¿qué sucede? Se entendió aprobada la medida o Sunafil ya no nos puede fiscalizar y solicitar información. Ese es un vacío de la ley, lamentablemente. Disculpen. ¿Qué tenemos? Ya para ir concluyendo con el PPT. Tenemos el caso de los trabajadores de grupo de riesgo o con factores clínicos. Hay muchas empresas, empresas públicas y empresas privadas, que tienen una planilla mayor, una planilla con un grupo de trabajadores de una edad con mayores de 60 años. Hay un volumen muy importante. Yo podría citar casos de algunos clientes que tienen esta situación. Estos trabajadores están actualmente junto con los trabajadores que tienen un factor de riesgo clínico con licencia con goce de haber si es que no pueden desarrollar trabajo remoto. Si es que nos desarrollan trabajo remoto, están con licencia con goce de haber. Y esto, señores, es una carga muy grande para las empresas. ¿Qué está diciendo el decreto de urgencia? Y tiene un artículo específico para trabajadores de grupo de riesgo. ¿Y por qué tiene un artículo específico? Porque el decreto de urgencia 026, como recuerdan ustedes, establecía la regulación de los trabajadores con grupo de riesgo. Si el decreto de urgencia no hubiera dicho nada específico, alguien pudiera haber dicho, acá hay una norma especial, con lo cual los trabajadores de grupo de riesgo todavía se mantienen con licencia con goce de remuneraciones. ¿Qué ha hecho de manera acertada el decreto de urgencia? Regular de manera específica, a través del artículo 4, la situación de estos trabajadores. ¿Qué dice? Como lo presento acá en la presentación. Trabajador y empleador pueden suscribir acuerdos. Acuerdos que tienen el mismo tenor que lo que establece el artículo 3, el numeral 3.1 del artículo 3. Dice, pueden los empleadores adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se abre una posibilidad interesante. Dice, vamos a suscribir acuerdos. Suscribamos acuerdos. Si no hay posibilidad de suscribir acuerdos, entonces queda la decisión unilateral del empleador de modificar aspectos sustanciales de la relación laboral. Eso está expresamente señalado en la norma. De modo tal que los trabajadores mayores de 60 años, los trabajadores con diabetes, ¿están desprotegidos? No. Ellos van a continuar, pero va a haber un acuerdo trabajador y empleador. Si no hay acuerdo, ¿el empleador puede extinguir el vínculo laboral? No. Lo que tiene que hacer el empleador es tomar medidas necesarias para continuar con la relación laboral manteniendo la remuneración. Puede reducir la remuneración unilateralmente, ahí vamos a escuchar a Flor qué es lo que nos dice. Puede modificar, puede establecer que un trabajador se vaya de vacaciones, tiene vacaciones pendientes, sí, puede disponer de manera unilateral las vacaciones, por ejemplo. Puede disponer el pago a posteriori o fraccionado de las gratificaciones, sí lo puede hacer. Entonces es un poder muy grande otorgado a los empleadores en esta circunstancia. La pregunta del €1.000.000 es si podemos comprender dentro de la suspensión perfecta de labores al grupo de trabajadores considerados como de riesgo. La norma, el artículo 4, no nos dice nada, no nos lo prohíbe. Pero si nosotros nos vamos a una interpretación, ¿qué es lo que dice el artículo 3? Si ustedes lo tienen en la mano, revisen. El artículo 3 describe esta situación, ¿no es cierto? Del acuerdo con los trabajadores y la posibilidad de ir a una suspensión perfecta de labores. El artículo 4 solamente describe la potestad unilateral del empleador de modificar aspectos sustanciales de la relación laboral, pero no se refiere a la posibilidad de comprender a esos trabajadores dentro de la suspensión perfecta de labores. Es un tema de discusión. Visto así, analizando la estructura de la norma, yo diría que no. Alguien válidamente podría decirme que sí los podríamos comprender. Pero al ser un grupo de riesgo que tiene una especial protección y que por su salud, por ejemplo, requiere de ingresos para pagar los gastos de las medicinas, para su afección cardíaca o para la diabetes, por ejemplo, entonces
sí resultaría proporcional y razonable que este grupo de trabajadores no sean incluidos dentro de la suspensión perfecta de labores. Esto. Entonces, ¿qué tenemos? Y por favor le pido a Walter que me diga cuánto tiempo voy. Creo que me he pasado un poquito. Bueno, esto es, señores, grosso modo, trazo grueso, lo que tenemos sobre suspensión perfecta de labores. Hay temas adicionales, temas interesantes que podemos conversar y doy pase a Flor para que pueda explicarles los aspectos vinculados al modelo de solicitud de suspensión perfecta de labores, que desde mi punto de vista es casi el reglamento del decreto de urgencia, ¿sí? Y tiene muchos aspectos muy interesantes que Flor los va a describir y seguramente yo podré complementar. Muchas gracias a todos los que están ahí, son 180 personas. Los dejo con Flor. Buenos días, estamos, bueno, como ha dicho Javier anteriormente, estamos aquí en esta suerte de charla virtual para absolver las dudas que ustedes puedan tener respecto a esta norma nueva, esta normativa que ha emitido el Ministerio de Trabajo, quien, como ya señaló Javier, pues ha habido demasiadas contradicciones respecto al tema de la suspensión perfecta. Es importante señalar que esta norma, este decreto de urgencia, es una norma especial que regula la suspensión perfecta en el ámbito de la emergencia sanitaria que se ha dispuesto por la pandemia del COVID-19. No es como se ha estado señalando en algunos, uno puede ver interpretaciones que se dan en las redes, no reglamenta el artículo 15 de la LPCL. No es una norma específica, especial, y que tiene, y como bien lo ha señalado la norma, un tiempo de nacimiento, que es a partir de hoy, que está vigente, hasta que culmine, hasta 30 días después de que culmine la emergencia sanitaria. Como bien lo señala Javier, tenemos la declaración jurada que tiene que presentar el empleador para solicitar la suspensión perfecta de labores. Y esta efectivamente trae una serie de aspectos que no están contemplados en el decreto de urgencia. Es prácticamente, efectivamente, un reglamento del decreto de urgencia. Entonces, en primer lugar, lo que señala es que se tiene que establecer el sustento de la suspensión perfecta de labores, marcando la casilla en la cual, como empleador, yo me encuentro en ese supuesto. En primer lugar, que dada la naturaleza de mis actividades, no es posible aplicar el trabajo remoto ni la licencia con goce de haber. A ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el sector construcción está completamente parado. Los trabajadores dentro del régimen de construcción, por la naturaleza de sus labores, no pueden realizar trabajo de remoto. O, por ejemplo, un operario de fábrica que trabaja en una línea de producción no puede realizar trabajo remoto. Ahora, no puedo tampoco otorgarles la licencia con goce de haber. Acá no es muy claro por qué no podría yo otorgarles la licencia con goce de haber a un determinado grupo de trabajadores. Y es generalmente porque si yo otorgo, puede ser que haya otorgado la licencia con goce de haber, pero debido a esta medida, sobrevenir un tema de nivel de afectación económica. Es decir, que no tengo la suficiente espalda financiera para poder solventar una planilla de 15 trabajadores, 300 trabajadores o 3.000 trabajadores, ¿no? Entonces, tengo que marcar algún tipo de ese supuesto, ¿no? Entonces, consideremos que la mayoría de empresas va a estar en el supuesto, en el 2, que es el dado de nivel de afectación económica, no es posible aplicar el trabajo remoto ni la licencia con goce de haber. Luego establece cuál es el tipo de paralización en la empresa, si es total o parcial. O si es y en parcial hay dos supuestos, puede ser por actividades o por puestos. Hay ciertas actividades que yo sí puedo realizar por trabajo remoto, pero hay otras que no. Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de la fábrica de manufactura. Hay actividades que no están completamente paralizadas. Probablemente contabilidad va a seguir trabajando, recursos humanos va a seguir trabajando vía remota, pero si vamos pues al tema productivo, operativo, netamente una línea de producción, ese tipo de actividad
no puede trabajar de manera remota. Entonces yo podría aplicar la suspensión perfecta para esa actividad. O determinados puestos de trabajo. Tengo 20 trabajadores en mi plan administrativa y dada la disminución de mi operación, como ese es el caso de lo que está sucediendo con las empresas a nivel general, no tengo necesidad de contar con las 20 personas, solamente puedo contar con 10 o con 5, que son el mínimo necesario para poder llevar a cabo mis actividades. Y en este aspecto, esta norma recoge algo de la norma madre, que vendría a ser el artículo 15 de la LPCL, que señalaba que en primer lugar, y bueno, no lo señala en sí la norma, pero sí un precedente vinculante a nivel administrativo del Ministerio, de la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo, que señalaba que yo como empleador debo identificar mis puestos, que son los mínimos indispensables para que mi operación continúe. Entonces, en este caso, yo tendría que hacer ese procedimiento para ver si es que voy a postular o voy a solicitar una suspensión perfecta de labores parcial, ¿no? Por puestos de trabajo. Yo tendría primero que identificar qué puestos necesito y cuáles son los que no necesito. Asimismo, la tercera pregunta que formula la declaración jurada es si la suspensión perfecta de labores comprende a trabajadores sindicalizados o representantes de los trabajadores en caso de no existir organización sindical, ¿no? Yo tengo que declarar si mi suspensión perfecta de labores incluye trabajadores sindicalizados. ¿Esto por qué? Porque es importante señalar también que existe una protección, ¿no?, a nivel constitucional de lo que es la libertad sindical. Entonces, si yo mando de suspensión perfecta a todos los trabajadores sindicalizados, el ministerio me pide que explique el motivo por el cual yo estoy haciendo esto, ¿no? Y puede ser porque el trabajador sindicalizado o representante de los trabajadores prestaba servicios en un área, sección, sucursal o centro de trabajo que ha paralizado o ha disminuido sus operaciones, ¿no? Entonces tendré que solicitar, tendré que yo, obviamente, luego de identificar mis puestos, quiénes son sindicalizados, quiénes no, quiénes se pueden quedar efectivamente trabajando o haciéndolo de vía remota, y a quienes puedo suspenderle de manera perfecta el vínculo laboral, ¿no? Entonces tendré yo que tener una causa, obviamente, luego, porque esto va a ser algo que va a ser controlado posteriormente, una justificación de por qué envié a todos los trabajadores sindicalizados o a una parte de ellos a la suspensión perfecta sin que ello no afecta en sí el ejercicio de su libertad sindical, ¿no? También me preguntan si la suspensión perfecta de labores fue hecha de conocimiento, o en todo caso fue puesta en conocimiento, sería el término más feliz, de la organización sindical. Yo debo marcar si sí o si no. Luego se señala si ha procurado la adopción de medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores, ¿no? Y ahí me pone una serie de ejemplos: cartas, correos, actas de reunión o cualquier otro instrumento físico o virtual que permita acreditar recepción por parte del trabajador, por el cual el empleador haya propuesto al trabajador o trabajadores alguna de las medidas para mantener la vigencia del vínculo y la percepción de remuneraciones. Nuevamente, este tema de acreditar las medidas, la norma no ha sido clara en establecer de manera taxativa o a modo de ejemplo cuáles pueden ser estas medidas. Pero bueno, que ya las hemos explicado, Javier las ha explicado anteriormente, y cuáles serían ejemplos de estas medidas: otorgar vacaciones vencidas, vacaciones ya generadas o un adelanto de vacaciones, que es algo que está permitido de acuerdo a la norma especial de vacaciones, también una reducción de jornada y de remuneraciones, entre otros. Entonces, en este caso nosotros aconsejamos que todo este tipo de propuestas, correos, acuerdos sean emitidos de tal forma que la probanza sea importante frente a la administración, porque mucho a veces se hace a través de llamadas telefónicas, verbalmente, y no, es mejor tener una prueba, acreditar que efectivamente se hicieron este tipo de propuestas a los trabajadores. Un WhatsApp, un correo electrónico va a ser válido, porque dado la condición que existe en este momento, no se puede, pues, mandar una carta notarial
o reenviar o emitir un documento al trabajador en donde se acredite la firma, ¿no? Sí podemos solicitar un correo con confirmación de lectura o confirmación de recepción por parte del trabajador. Entonces, en este tipo de medidas, ¿podemos o no podemos otorgar vacaciones vencidas, vacaciones generadas o adelanto de vacaciones de manera unilateral? Lo que se ha señalado es que se privilegia el acuerdo siempre. Primero debemos intentar que este tipo de medidas sea de mutuo acuerdo con el trabajador, ¿no? Pero recordemos que la suspensión perfecta es lo que los abogados llamamos la última ratio, es la medida extrema y radical, porque va a implicar que el trabajador deje de percibir la remuneración que tiene carácter alimentario. Entonces, si yo quiero evitar que suceda esto, que suceda la suspensión perfecta de estos trabajadores, consideramos y somos de la opinión que en el caso que el trabajador no acepte el otorgamiento de vacaciones vencidas o vacaciones generadas o un adelanto de vacaciones, el empleador sí estaría facultado para evitar ir a la situación de suspensión perfecta, otorgarlas de manera unilateral. ¿Qué sucede con la reducción de remuneraciones? Acá el tratamiento es distinto. ¿Por qué? Porque en el tema de las vacaciones, el trabajador va a seguir percibiendo una remuneración, que es su remuneración vacacional. Si yo le otorgo las vacaciones, tendré que de manera adelantada depositarle en su cuenta de haberes la remuneración vacacional. Por lo tanto, se asegura que el trabajador siga percibiendo la remuneración al menos por ese mes o ese tiempo en donde está gozando de sus vacaciones. En el caso de la reducción de remuneraciones es distinto. Uno, porque la norma, este decreto de urgencia, no establece que yo esté facultado para reducir las remuneraciones. Y porque las normas anteriores dictadas respecto del coronavirus se indica que no puedo afectar respecto de determinados trabajadores que sí están cumpliendo una prestación efectiva, no puedo afectar los beneficios o la remuneración. Por lo tanto, aquí nos vamos a una norma muy antigua, que es la Ley 2463, que lo que nos señala esta norma es que para cualquier tipo de reducción de remuneraciones tiene que existir un acuerdo previo con el trabajador y este acuerdo debe constar por escrito, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que en el tema de la reducción de remuneraciones, tanto la ley 2463 como también lo hace la ley de productividad y competitividad laboral y su reglamento, señalan que la reducción de remuneraciones debe ser de mutuo acuerdo. ¿Qué pasa en el caso de la reducción de remuneraciones? Si es de mutuo acuerdo, obviamente está permitida la reducción de remuneraciones. ¿Qué más señala esta norma? Y también lo ha señalado el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2004. ¿Qué? Eucariota. A efectos de que dicha reducción sea válida y en concordancia con la Constitución política, este tipo de remuneración no puede ser inferior a la remuneración mínima vital. No puedo yo rebajarle la remuneración a un trabajador que gane menos del mínimo, salvo que el número de horas, o sea, un part-time, ¿no? El número de horas sea proporcional, pero en primer lugar yo no podría reducirle la remuneración de una manera inferior a la remuneración mínima vital, ¿no? Y posteriormente, lo que también me señala la ley, básicamente la LPCL y su reglamento, es que se considera un acto de hostilidad rebajar de manera unilateral y sin que exista una causa objetiva y razonable la remuneración a los trabajadores. Y esto es muy importante porque a nivel jurisprudencial el Tribunal Constitucional sí ha reconocido como una posibilidad la reducción unilateral de remuneraciones siempre que exista una causa objetiva y razonable y como una medida excepcional. Y para esto se tienen que cumplir determinados supuestos y requisitos, que son, el primero, la necesidad de cumplir los objetivos económicos y financieros, garantizar la estabilidad y equilibrio económico de la empresa. Es decir, que yo debo demostrarle, en todo caso,
ya sea a la administración o al Poder Judicial si un trabajador me demanda por este tipo de reducción unilateral de remuneraciones, que si yo no aplicaba esta medida, la empresa quebraba o la empresa se veía en un grave peligro económico. Entonces, esta es la necesidad de cumplir los objetivos económicos y financieros y que debe existir una relación directa entre la medida adoptada, que vendría a ser la reducción de remuneración, y la política o planificación económica perseguida. Yo obviamente cuando gestiono una empresa tengo que ver de aquí a qué cosa es lo que puede pasar, hacer una proyección de lo que puede pasar. Y es lo que están haciendo muchos empleadores. Una proyección de si yo sigo pagando una planilla sin tener ingresos, voy a quebrar y voy a finalmente eliminar la fuente que genera el trabajo y al final los trabajadores y los empleadores todos vamos a salir perjudicados. Entonces, este es un primer supuesto que se debería cumplir en un caso de existencia de remuneración, de reducción unilateral de remuneraciones. Luego, la necesidad de una reorganización de personal, ¿no? Que puede ser que yo he reorganizado de tal forma mi empresa para evitar una medida radical como la suspensión perfecta, y por eso tengo que hacer dentro de esta reorganización, la reducción de remuneraciones es uno de las aristas que yo debo tomar en cuenta. Y finalmente que se trate de una medida extraordinaria, coyuntural, que vendría a ser el caso que estamos viviendo, y de eficacia limitada en el tiempo, ¿no? Entonces sería por lo que dure esta situación de emergencia sanitaria, por ejemplo, ¿no? Esto obviamente es una posibilidad que no está en la norma, no la permite en nuestro ordenamiento legal, sino que está en una sentencia que es precedente vinculante del Tribunal Constitucional, ¿no? Que es una sentencia que declaró la constitucionalidad de la ley del magisterio. Esa es la sentencia. Si ustedes quieren, tienen interés en que se les envíe, se les remita la sentencia, lo podemos hacer por correo electrónico. Entonces, eso es respecto del tema de la reducción de remuneraciones. Y volviendo al formato, el empleador debe, como hemos señalado, acreditar si realizó este tipo de medidas para priorizar el acuerdo con los trabajadores, ¿no? Entonces, dada la naturaleza de las, puede marcar, en caso marque no, yo no pude llegar a un acuerdo, existen dos posibilidades. Dada la naturaleza de las actividades, no es posible adoptar alguna o algunas medidas para mantener la percepción de las remuneraciones distintas al trabajo remoto y licencia con goce de haber. Por ejemplo, el caso de los restaurantes, el caso del sector turismo, que prácticamente está quebrado, ¿no? Entonces, no puedo, no tengo, ¿de dónde? No tengo ingresos, la actividad turística está paralizada porque nadie puede, pues, hacer turismo ni interno ni externo por las circunstancias en las que nos encontramos. Entonces, obviamente, ahí no podría o podría ser que no puedo tener un acuerdo con los trabajadores y mi única salida es la suspensión perfecta, ¿no? El plazo de duración, tengo que poner cuál es el plazo de duración, si va a ser este plazo máximo que se ha señalado por el decreto de urgencia especial, o si puede ser un plazo mínimo, ¿no? No sé, 15 días, 20 días, eso ya dependerá del análisis que ha realizado cada empresa respecto de que hasta cuánto puede soportar pagar una planilla sin recibir ingresos. Luego, la relación de trabajadores comprendidos en la medida, ahí sí se tiene pues que consignar una serie de datos, ¿no? Nombres, apellidos, documento de identidad, dirección del centro de labores, domicilio, cuál es su periodo de suspensión, indicar a qué sindicato se encuentra afiliado o si es representante de los trabajadores o si no está afiliado. Y finalmente establece aquí unos anexos, que es facultativo. Y los anexos sería interesante que las empresas remitan toda la información o por lo menos parte de la información que sirve para sustentar esta medida de suspensión perfecta, que es los acuerdos con los trabajadores, que yo ya agoté el tema de las vacaciones, que es ella reducido remuneraciones de común acuerdo con el trabajador y aún así peligra la fuente de trabajo. Entonces,
tengo que recurrir necesariamente a la suspensión perfecta de labores. Y ahora, es importante indicar que esta declaración jurada es algo serio, porque es un procedimiento administrativo y por lo tanto estoy sujeto a la ley del procedimiento administrativo general y también al Código Penal. Yo no puedo ingresar datos falsos en esta declaración jurada porque eso es un delito, es una falsa declaración en procedimiento administrativo y entonces no podría yo ingresar algún dato que no sea exacto dentro de esta declaración jurada porque va a estar sujeta a un control posterior por parte del Ministerio de Trabajo. No sabemos a ciencia cierta si va a tener la capacidad de personal para poder abocarse a la revisión de todos los casos o si solamente, como suele hacerlo nuestra administración o nuestra autoridad administrativa de trabajo, ir a buscar a las empresas más grandes, ¿no? Entonces, es importante que el llenado de esta solicitud se realice de la manera más transparente posible. No sé si me puede el moderador, creo que ya estamos con mi tiempo ya culminó para poder entrar a la ronda de preguntas. Sí, gracias, Flor. Yo antes de que entremos a la ronda de preguntas, rapidito, quería hacer referencia a lo que tú también habías mencionado en relación al documento que es digamos, el formato de solicitud de suspensión perfecta. En el punto 1.4 señala algo que nosotros recomendamos tener como una base al momento de sustentar los intentos de acuerdo que hubo con los trabajadores para activar medidas diferentes a la suspensión perfecta. En este punto señala, de pregunta, ¿ha procurado la adopción de medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores? Y entre paréntesis pone cartas, correos, actas de reunión o cualquier otro instrumento físico o virtual que permita acreditar la recepción por parte del trabajador, por el cual el empleador haya propuesto al trabajador o trabajadores algunas medidas. Entonces, viene la pregunta, doctor, ¿el WhatsApp es una prueba? Sí, es una prueba, siempre y cuando haya sido convalidado por la empresa como un canal de comunicación válido. Los correos electrónicos, obviamente que sí, recomendamos conservar y guardar todas esas comunicaciones a efectos de, en algún momento, sustentar ante el Ministerio de Trabajo que se tomaron acciones previas antes de ir a la suspensión o a la decisión unilateral. Bueno, valga esta precisión, vamos a las preguntas, por favor. A ver, yo las veo. Hay preguntas, hay bastantes preguntas, les agradecemos las mismas. Dice, hay unas preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la secuencia de medidas más recomendables para lograr la equidad entre gasto de personal y afectación de la economía, de la afectación económica de la empresa? Primero, conceptos variables, personal, periodo de prueba, plazo fijo, disminución de sueldos, etcétera. Sí, mira, existe una amplia gama de posibilidades, no tenemos que reducirnos solamente a bajar las remuneraciones de los trabajadores, sino en un plan operativo que nosotros presentamos, hablábamos de qué hacer primero respecto al personal, los practicantes, o el personal con plazo fijo, a los que emiten recibo por honorarios, y después cuando llegamos a la planilla dura, a los trabajadores estables, ver qué opciones tenemos, en este caso. ¿Sí? Entonces, disculpen, ¿se puede llegar a alguna otra alternativa previa a eso? Yo creo que sí, pero depende de cada circunstancia de la empresa. Y tendría que analizarse con detalle la circunstancia de la empresa. Flor, por favor, la siguiente. A ver, hay bastantes preguntas. Hay una aquí que señalan si puedo aplicar la suspensión perfecta a una madre trabajadora en periodo de lactancia. El periodo de lactancia implica que la trabajadora tiene un año para usar una hora adicional de su jornada, usar una hora de su jornada para poder aplicar esta hora de lactancia.
Es importante, no existe aquí una prohibición respecto, en las normas especiales sobre el tema de coronavirus, respecto de las embarazadas en sí. Siempre se habla de grupos de riesgo, pero más orientado a personas que sufren de enfermedades, diabetes, enfermedades respiratorias o que tienen mayores de 60 años. Sin embargo, existe todo un bloque normativo que protege a la madre gestante. En ese caso, este bloque normativo es el que va a primar porque si yo tengo una trabajadora en periodo de lactancia, podría yo enviarla a la suspensión perfecta. Nosotros consideraríamos que sería preferible que no se le toque a la embarazada, porque hay una protección a las embarazadas como madre gestante, normas específicas, es todo un bloque normativo que las protege. Entonces sería mejor a las embarazadas, no, a las madres, a las trabajadoras embarazadas, no tocarlas ni en periodo de lactancia, mucho menos en el periodo en el cual están realizando su pre y postnatal, o si ahorita están gozando del postnatal porque lo tomaron. Entonces, creo que no es factible dar una suspensión perfecta o incluir dentro de la medida de suspensión perfecta a una trabajadora que está ya sea embarazada o que esté dentro del periodo de lactancia, porque existen normas específicas que las protegen. A ver, muy bien. Ahí tengo una consulta que nos han pasado por interno que nos dice, buen día. Si ya se aplicó una reducción de sueldos, se hizo para todos los trabajadores y bajo acuerdo mutuo, pero seguimos sin producir, por lo tanto no hay ingreso económico. ¿Podemos aplicar la suspensión perfecta de forma parcial? Yo considero que sí. Es decir, la empresa ya tomó decisiones previas, ya se acordó con los trabajadores medidas paliativas previas, pero si aún así estamos en el supuesto de una seria afectación económica, entonces la empresa sí podría acogerse a la suspensión perfecta de labores. Lo que yo sugeriría aquí es conservar todos los documentos de acuerdos, las aceptaciones de los trabajadores, para que puedan entonces llevar a cabo el proceso de suspensión perfecta de labores. Y pegado a eso, junto a eso hay otra pregunta que me dice, en caso de acogerse la licencia sin goce de haber, ¿se computan los beneficios sociales? Bueno, al no haber prestación efectiva de servicios durante este tiempo, no se computaría durante la suspensión perfecta de labores, no genera CTS, no genera vacaciones, no genera gratificaciones. Entonces, esos 3 meses, esos 90 días, no entrarían al cómputo de los futuros beneficios, salvo que exista luego norma expresa que sí los incluya. Pero tendríamos que estar a lo que dice cada norma en específico, la norma CTS, vacaciones, gratificaciones, respecto de la consideración de este lapso de tiempo para efecto del cómputo de los beneficios sociales laborales. Sí, Flor. Sí, acá veo otra consulta que indica cómo afecta el elaborar una liquidación de beneficios sociales considerando como último día de trabajo el día de hoy y que ha tenido descanso con goce compensable. En ese caso, no existe obviamente que el trabajador ya no va a poder, como ya no va a trabajar, no me voy a poder devolver días. Nosotros lo que hemos recomendado en estos casos es imputarle los días de compensación a la vacación trunca, ¿no? A la descontar de la liquidación este monto. El monto de días de remuneración se puede computar en dinero, o sea, en lo que yo he recibido durante el tiempo de licencia. Y esto se tendría que descontar de la liquidación de beneficios sociales, obviamente con que el trabajador al momento de firmar la liquidación de beneficios sociales y recibirla ya va a estar autorizando, o enviar un formato aparte en donde autoriza este descuento de remuneraciones por los días en que no ha prestado servicios y que ya no los va a poder recuperar porque está justamente cesando. Muy bien. Tengo aquí, señores, la pregunta del día, porque ustedes saben, con lo que estamos pasando, surgen los temas y surgen nuevas situaciones. Y lo que ha surgido es a raíz de las declaraciones
de la ministra de Trabajo, que no sabemos si son declaraciones textuales o la han malinterpretado, en el sentido de que aquellas empresas que se acojan a la suspensión perfecta de labores ya no pueden acogerse a Reactiva Perú. Eso me preguntaron hoy día en Latina, perdón, en Panamericana, y es, a ver, legalmente, normativamente, no existe impedimento para que una empresa hoy día se acoja a Reactiva Perú y también se acoja a la suspensión perfecta de labores. Lo dicho por la ministra tendría que ser corroborado con una norma legal. Y además tiene lógica lo siguiente, a ver, si una empresa se acoge a Reactiva Perú, es para obtener capital, se está endeudando a la empresa, para tener capital a fin de poder empezar a funcionar de manera eficiente con recursos, pagar, comprar insumos, pagarle a los proveedores, reactivar la economía. Pero si durante este tiempo recibe el préstamo y paga remuneraciones, entonces este dinero se perdió y la empresa no va a poder reactivarse, que es la intención de la norma. Entonces, al sol de hoy, a este momento, una empresa que se acoge a Reactiva Perú puede también acogerse a la suspensión perfecta de labores, sí, salvo que se presente una norma legal diferente. Sí, Flor. Y complementando lo que Javier ha señalado, también han llegado algunas preguntas respecto de si a los que se acogen a la suspensión perfecta les va o no, se les va o no a aplicar el subsidio del 35% respecto a los trabajadores que tienen ingresos hasta 1.500 soles. La norma no, igual no prohíbe esto, no hace una distinción de esto respecto al subsidio. Y como el cálculo del subsidio en realidad lo realiza SUNAT, es muy difícil que puedan establecer un cruce entre la información que va a tener SUNAT para pagar este subsidio a los trabajadores que hayan cumplido con comunicar mediante la plataforma de la clave SOL su código de cuenta interbancario y que cumplan con los requisitos que se ha establecido en esta primera norma que se dio del subsidio, con las que vayan a pedir suspensión perfecta. Consideramos también que como no está la prohibición de manera expresa, si bien la ministra puede dar algún tipo de declaración, no existiría ningún impedimento para que reciba el pago la empresa que luego se acoge a la suspensión perfecta del subsidio del 35% que lo debería abonar SUNAT. Muy bien. Bueno, vamos con otra pregunta muy interesante. Dice, buenas tardes. Si decido colocar el plazo máximo de la suspensión perfecta a los trabajadores y luego necesito regresen antes a trabajar, ¿puedo reducir ese plazo de suspensión perfecta? La respuesta es sí. Es un plazo máximo que ustedes pueden considerar. Lo que estamos recomendando es que se pida el plazo máximo y si es posible volver a funcionar, volver a trabajar pronto, hacerlo y se interrumpe el plazo de manera parcial, de manera paulatina, perdón, o manera total. Y esto viene a colación con una pregunta que me hicieron hoy día también en Latina, porque la suspensión perfecta es un beneficio para las empresas. No es un beneficio para las empresas, es un salvavidas para las empresas. Una empresa no se beneficia con una suspensión perfecta de labores. La empresa se beneficia vendiendo, prestando servicios, generando ingresos. Así se beneficia una empresa, no con una suspensión perfecta de labores. De todos modos, que todo este esquema normativo se da con esa intención de proteger temporalmente a las empresas para que no cierren, no liquiden, que es la alternativa final que muchas de ellas tendrían que aceptar si es que esa situación no se revierte. Sí, Flor. Flor. Siguiente pregunta, Flor. ¿Aló? ¿Aló? Flor, siguiente pregunta. Oh, Flor no tiene audio. ¿A mí sí me escuchas? ¿Se me escucha a mí? Ah, a ver, si no se escucha Flor y corregimos esto. Ahora sí Ah, se me ya, escucha. ahora sí, Y perfecto. ahora sí se me escucha.
Dice, vale como medida previa alegar que yo otorgué vacaciones vencidas y adelantadas y que la reducción de remuneraciones no procede en mi empresa debido a que simplemente no hay liquidez. Sí, efectivamente es una posibilidad, es la posibilidad de el supuesto de afectación económica, ¿no? Yo ya demostré que tomé medidas previas, que fueron las vacaciones adelantadas y las vacaciones vencidas al personal, y que obviamente ya ni siquiera no puedo reducir porque no tengo de dónde pagar. Entonces, ese es el supuesto de afectación económica. También vi otra pregunta que quiero aprovechar en contestarla viendo el tema de vacaciones. Se señala aquí que ¿qué sucede con los trabajadores que ya generaron indemnización vacacional? El supuesto de vacaciones es para las vacaciones que están generadas, o sea, las que llamamos vencidas, las vacaciones que están dentro del periodo y las vacaciones adelantadas. En el caso de indemnización vacacional, eso es, o sea, cuando un trabajador genera indemnización vacacional, eso es algo que para el criterio de SUNAFIL, que es reiterado no solamente en Lima, sino también en el Callao y en provincia, es que esas vacaciones ya no se tocan. O sea, el trabajador ya no puede salir por periodos vencidos y lo que corresponde es pagarle la indemnización. Entonces yo no podría darle vacaciones al trabajador para matar mis periodos que ya generaron indemnización y no pagarle la indemnización. Entonces se tendría que otorgar vacaciones solamente respecto de los periodos que ya están o por vencer, por generar indemnización. Creo que ese sería el caso más urgente que deberían tocar los empleadores, ¿no? Por ejemplo, si de acá a un mes ya me generaría vacaciones, a ese trabajador puedo yo enviarlo de vacaciones para evitar justamente, porque es una de las medidas que me están permitiendo para evitar esta suspensión perfecta, o para por lo menos que el impacto sea menor si es que en un futuro la tomo. Aparte, al ser una medida de carácter temporal, casi con una fecha de caducidad, no puedo, tendría yo que estar a lo que emita el Poder Ejecutivo respecto a la ampliación de la medida. Pero sí, tendría yo en primer lugar que imputar a vacaciones que ya están por generar indemnización, pero aquellas que ya generan indemnización no es posible, porque existe un criterio reiterado, SUNAFIL, y porque creo que el espíritu de la norma de la vacación de indemnización es que yo ya no puedo tocar esas vacaciones. Ya me generaron indemnización, el trabajador ya no puede salir de vacaciones respecto a ese periodo y yo tendría que pagarle la indemnización vacacional, ya sea en el momento o al final del vínculo laboral, cuando el trabajador cese. Bien, señores, el tiempo se está venciendo, tenemos una cantidad enorme de preguntas, lamentablemente no las podemos contestar. Ya habrá oportunidad de volvernos a reunir en otro webinar en el futuro, porque van a seguir saliendo normas laborales, pero yo quiero contestar dos preguntas chiquitas. Me pregunta una amiga y cliente, me dice, ¿qué pasa desde el 15 al 14 de abril? Bueno, esta norma no tiene efectos retroactivos. Ese lapso de tiempo, del 1 de abril al 14, se considera como licencia con goce de remuneraciones compensables. Puedes haber tomado la decisión de irte a una suspensión perfecta de labores, pero después cuando reactives las actividades, tú ahí tendrás que ponerte de acuerdo con el trabajador cómo compensar esa situación. Y después me preguntan acá brevemente, ¿qué pasa con aquellas empresas que presentaron las solicitudes de suspensión perfecta de labores al amparo del artículo 15 de la LPCL? Bueno, esta norma no dice nada sobre ello. Supuestamente serían procedimientos legalmente válidos y seguirán su curso, o tendría que ser una norma diciendo que aquellos que siguieron el procedimiento tendrán que acogerse a las nuevas disposiciones o también tendrán que actualizar su solicitud a las nuevas disposiciones. Hasta el momento no tenemos nada sobre eso, y tampoco una norma que diga que esas solicitudes de suspensión perfecta de labores son inválidas o nulas. No dice nada, con lo cual serían hasta el momento válidas, salvo norma diferente. Bueno, señores, lamentablemente el tiempo en el webinar es muy corto. Les agradecemos a todos su asistencia, su presencia virtual. Un abrazo para los amigos, que hace tiempo no nos vemos personalmente, y seguramente en tiempos mejores, futuros, nos reuniremos
cuando la vida así lo disponga. Las consultas que estén pendientes las pueden enviar por correo electrónico y las contestaremos. Tienen en nuestra página web mi correo y el correo de Flor y también el de Tatiana, que somos el comité de emergencia laboral que está trabajando 24/7 para todos ustedes. Bueno, un abrazo, muchos saludos y hasta una nueva próxima oportunidad. Saludos. Saludos.